Bienvenidos a todos, es un placer estar con ustedes hoy. Mi nombre es Robbie, yo sirvo con el pastor aquí en Grace Church en español y vamos a seguir en esta serie de Creados, Recreados, donde estamos viendo cuál es nuestra verdadera identidad ante Dios y en el mundo. Así que voy a orar y vamos a empezar con el texto de hoy. Señor, te damos gracias por este privilegio que nos das de ser parte de tu pueblo, pero también queremos reconocer las responsabilidades que nos das al ser parte de tu pueblo. Y yo pido que hoy, al explorar el texto de hoy, nos das más entendimiento de esas verdades. Yo pido por mis hermanos y hermanas que están viendo, de donde sea que estén viendo, que tú puedes quitar de sus mentes las distracciones para que puedan enfocar en la verdad de tu palabra hoy. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, como dije, vamos a seguir con nuestra serie de Creados y vamos a estar en el libro de Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en particular. Ahora, esto lo vimos un poco la semana pasada, que estamos en Primero de Pedro también, y Gerson estuvo hablando que esta es una comunidad que realmente está siendo perseguida por los que están alrededor de ellos. Entonces, Pedro les quiere animar a que sigan viviendo como deberían de vivir, aún con todas las presiones que ellos están teniendo alrededor de ellos. Y lo que hace es dar una base teológica para ayudarles a entender cuál es su identidad verdadera ante Dios, en el mundo y frente a sus perseguidores. Ahora, eso realmente es muy aplicable para nosotros hoy en día. Y tal vez no todos somos estamos siendo muy perseguidos, pero sí vivimos en una cultura que está en contra de nuestras creencias. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos les gustaban jugar con una masa que nosotros llamamos Play-Doh. Play-Doh es como una masa de diferentes colores y uno puede formarlo, moldearlo, y aún hoy en día si tú le das una de esas cosas a un adulto, empezamos a inmediatamente aplastar y apretar porque se siente rico y conforma a cualquier forma que uno quiere. Pero desafortunadamente yo creo que hay muchos cristianos que son muy parecidos en sus vidas espirituales. Puede ser que somos muy suaves y moldeables según lo que la cultura nos hace. Entonces, aunque no estemos siendo perseguidos por algún gobierno, por lo menos todavía no, o por otras personas, sí estamos siendo influenciados por la cultura que está alrededor de nosotros, que nos va a retar en nuestra identidad cristiana y nos aplasta y nos aprieta y nos forma y nos moldea más y más a su identidad y no a la identidad que Dios ha hecho en nosotros, nos ha creado y recreado para ser. Y lo peor es que creo que muchos de nosotros creemos que eso es lo normal, que es parte de la vida cristiana. Vivir en esta cultura ahora mismo todavía está bien ser cristiano. Uno puede todavía ser parte de la cultura y cristiano a la vez. Y en vez de cultivar cambio en la cultura alrededor de nosotros, estamos dejando que la cultura cultiva cambio en nuestras vidas y nos forma. Pero eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer en nuestra identidad. Así que vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, como dije, expandir ese versículo. Y la pregunta que queremos contestar hoy o responder hoy es, como iglesia, ¿qué significa que nuestra identidad en Dios sea santa, apartada, diferente que el resto del mundo? Como iglesia, como grupo de personas, ¿qué es lo que eso significa ser apartados? Ahora, cuando pensamos en santidad, muchas veces nosotros pensamos en ser puros moralmente, que nos comportamos bien, que somos mejores que otros, algo así, y en realidad no tiene buena connotación. Pero yo quiero que ustedes entiendan que cuando yo hablo de ser santo, durante este sermón, por lo menos por ahora, significa ser distinto y diferente. Eso es que somos
no lo normal. Entonces, aún cuando nosotros donde sacamos nuestra palabra iglesia, viene de la palabra griega eclesia, que desde eclesia llamado fuera, somos una asamblea que es diferente, que es llamado desde lo normal. Entonces yo quiero que nosotros estemos pensando no en solamente la parte moral, sino en ser santo, es ser distinto y diferente. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a ser dentro de este mundo. Y vamos a tener 3 palabras que nos puede dar un marco teológico para entender cómo Él nos ha hecho santos, diferentes, distintos, desde una identidad antigua hacia una identidad nueva y para una misión y un propósito nuevo. Entonces, desde, hacia y para, esas son 3 palabras que quiero que ustedes tengan en mente al pensar en ser santos, distintos, diferentes. Entonces vamos a empezar con el versículo 9, dice así: pero ustedes no son así. Entonces aquí empezamos a ver cómo Él nos ha sacado nos ha hecho santos desde una antigua identidad. Él dice, pero ustedes no son así. Está refiriendo al versículo anterior, donde estaba hablando de personas que no siguen y no obedecen a Cristo. Entonces aquí tenemos un contraste. Somos llamados a ser un contraste a todos los otros que no siguen a Cristo. Somos un contraste a los que no obedecen a Cristo. Un contraste es el estado de ser completamente diferente que otra cosa. Entonces, si yo les digo a ustedes, digan el contraste de blanco, ustedes dirían negro. Si yo digo gordo, ustedes dirían flacos. Si yo digo seco, ustedes dicen mojados, porque eso es un contraste, es completamente diferente, es distinto. Y eso es el contraste muy básico. Él dice, si ellos no siguen a Cristo, entonces tienen un destino definido que es aparte de Cristo. Si ustedes siguen a Cristo, obedecen a Cristo, tienen un destino diferente con Cristo. Es un contraste muy básico. Uno no puede estar en los dos lados. Yo no puedo decir obedecer a Cristo y no seguirle a Cristo. Es un contraste. Entonces para nosotros, cuando Él dice, pero ustedes no son así, hay que preguntarnos a nosotros mismos, ¿somos como Él nos ha llamado a ser o no somos como Él nos ha llamado a ser? Cuando alguien viene y nos habla y nosotros mencionamos que somos creyentes, que seguimos a Cristo, ellos se sorprenden por eso. ¡Wow! ¿Quién se hubiera imaginado que usted es cristiano? Hay personas que podrían decir de nosotros, wow, sí, ellos sí son distintos y diferentes. Hay que vivir en el contraste. Entonces nosotros tenemos el reto de vivir diferente que el resto del mundo. Para nosotros en nuestros matrimonios deben ser diferentes que el resto de los matrimonios que vemos en el mundo. Nosotros como estudiantes deberíamos actuar y compartir diferente en la clase que el resto de los estudiantes. Los jóvenes, cuando salimos con novios, con novias, deberíamos de tener un noviazgo diferente y no lleno de todo el drama y la impureza, la inmoralidad que definen las relaciones de nuestros amigos no creyentes. Como mamás y papás hay que ser más intencionales y no simplemente dejar que la cultura crea a nuestros hijos. Y lo difícil es que vivimos tanto en este ambiente, en esta cultura, que es muy fácil ser moldeado por las influencias de todos los que están alrededor de nosotros, en vez de lo que Cristo ha hecho. Al decir, Pedro les anima a decir, ustedes no son así, iglesia, no son así. ¿Por qué? Bueno, porque Él nos ha salvado, nos ha hecho santos hacia también una nueva identidad. Desde una antigua identidad, ahora hacia una nueva identidad. Él dice, ustedes no son así, y nos da 4 características en la siguiente parte del versículo 9. ¿Por qué
son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa y una posesión exclusiva de Dios. Los que obedecemos a Cristo, los que decimos seguir a Cristo, Él nos describe como pueblo elegido, sacerdotes del rey, nación santa y posesión exclusiva. Primero Él dice que somos un pueblo elegido. Eso significa que somos un pueblo selecto o favorito, que hay opciones y Él nos ha escogido a nosotros. Cuando uno va a un restaurante y tiene que escoger qué comer, uno puede decir, no, yo quiero comer la carne y no el pollo. O quiero comer la ensalada y no el chocolate. Bueno, mentira, es el opuesto de eso, es el chocolate y no la ensalada. Pero nosotros tenemos opciones. Uno está escogiendo. Entonces aquí vemos un sentido de favor de parte de Dios para su pueblo. Él nos ha elegido, nos ha escogido. Y esa es la razón que nosotros deberíamos ser diferentes y distintos y santos. Es la razón que debe haber ese contraste. Hay que entender el privilegio por la gracia y por la misericordia de Dios que nosotros somos escogidos. Ya que estamos en esa posición de ser escogidos y elegidos, entonces hay una responsabilidad de ser diferentes. No podemos ser escogidos y también parecer a todos los demás. Nadie quiere ir al restaurante donde escoge el chocolate y sabe a la ensalada. Tiene que haber una diferencia, un contraste, y eso es la siguiente parte donde vemos la responsabilidad. Si somos un pueblo elegido, entonces somos sacerdotes del rey. Literalmente dice sacerdotes reales, no en el sentido de sacerdotes verdaderos o auténticos, sino en el sentido de realeza del rey. Y es importante entender aquí que Él no está diciendo que somos realeza o somos reyes nosotros mismos, más bien somos los sacerdotes que servimos al rey. Entonces, mientras que la última frase se habló de nuestro privilegio de ser escogidos y elegidos, esta frase es una frase que habla de nuestro rol, de nuestra responsabilidad ante Dios y en el mundo y para el mundo. En ese tiempo los sacerdotes servían a los reyes y representaba a Dios para los reyes y también representaba el rey ante el Dios. Entonces ellos eran mediadores especiales, espirituales, que representaban los dos lados. Entonces aquí está diciendo, si nosotros seguimos al rey, lo representamos también en el mundo. Somos sus adoradores que vivimos en su presencia y por eso implica el rol que nosotros tenemos que, aunque es un privilegio y un honor muy grande, también tenemos responsabilidades. Significa tener cierto estándar de conducta diferente y distinto al resto del mundo. Cuando aún vemos la cancha de fútbol y están jugando, hay un jugador que tiene el privilegio de utilizar sus manos, algo que ningún otro jugador puede utilizar, pero también tiene la gran responsabilidad de ser la última línea de defensa. Tiene un rol especial. Así somos nosotros. Él es un jugador diferente y distinto que el resto. Privilegio para utilizar sus manos, pero también tiene una responsabilidad especial. Eso somos nosotros. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Eso no son solamente algunos dentro de la iglesia que tienen ese rol y responsabilidad. Todos los que formamos parte del pueblo elegido, todos los que tenemos ese privilegio, ese honor, entonces también tenemos la responsabilidad de ser un sacerdote del rey. Todos somos llamados a eso. No solamente el pastor, no solamente el personal de la iglesia, no solamente los cristianos profesionales, los misioneros, los que son pagados para hacer eso. Cualquier persona que sigue a Cristo ahora tiene la responsabilidad de adorar, servir, representar a Cristo al mundo. Representar a su rey ante el mundo. Tenemos que entender eso porque a través de la historia ha habido esa distinción entre los líderes en la iglesia, el liderazgo de la iglesia y todos los otros. Y desafortunadamente ha creado
una diferencia entre ellos, pero las Escrituras hablan de que todos nosotros somos sacerdotes, representantes ante Dios. Igual tú y yo somos parte de la misión de Dios en este mundo. Aun cuando hablamos de Israel en el pasado, tenían reyes, tenían sacerdotes, tenían profetas, pero la responsabilidad de todo el pueblo era representar el Dios verdadero ante las naciones paganas. El pueblo mismo fue llamado a representar a Dios. Y es por eso que nosotros aquí en Grace Church queremos empujarlos, retarlos, desafiarlos a servir. Que eso no es una misión que solo depende de Robbie, que solo depende del staff. Eso es una misión que depende de nosotros. Aún ayer yo estuve hablando con alguien y creo que ese falso entendimiento de que hay algunos que hacen la obra de Dios y otros que no, eso ha creado una vagancia dentro de la iglesia. Y muchos no entienden que la iglesia no es simplemente venir los domingos y sentarse y consumir, sino es dar también. Entonces nosotros intentamos por lo menos poner mucha importancia, énfasis en que sirvan, porque todos y cada uno de nosotros somos parte de la misión de Dios. Y si no lo estás haciendo, no solamente estás siendo irresponsable y no cumpliendo lo que Dios te ha dado, pero también significa que otra persona tiene que cubrirte en lo que tú no estás haciendo. Pero si somos un pueblo escogido, privilegiados, también somos sacerdotes del Rey con responsabilidad. Tercero, Él dice, ustedes son una nación santa. Como dije, es la idea de ser apartada, distinto, diferente, separada. Y eso se encuentra aún en Dios mismo, el carácter de Dios mismo. A través de las Escrituras encontramos un Dios quien es santo. Es un Dios santo. Como dije, no estamos hablando simplemente de moralmente perfectos. Estoy hablando de algo que no es común, no es normal, es de otro mundo. Tenemos un Dios anormal, tenemos un Dios no común. Es completamente otro y por eso su pueblo también debe de reflejar esa característica. Ser completamente otros. Nuestra identidad viene de su identidad. Es por eso que en el versículo 16 del capítulo 1 de este mismo libro, primero de Pedro, dice, sean santos porque yo soy santo. Eso lo vemos desde Levítico. Somos apartados, diferentes, distintos porque nuestro Dios es así. Entonces, cuando pensamos en ser santos, no quiero que solo estén pensando, todos llevamos un traje blanco y andamos perfecto en todo sentido. Es parte de eso, vivir una vida moral, pero es ser distinto al mundo que está alrededor de nosotros. Estamos hablando de un grupo que realmente refleja la santidad de Dios. La santidad del Dios que nosotros decimos seguir. Entonces, una nación santa es un grupo de personas definido por la santidad, lo no común, lo diferente, lo distinto que es nuestro Dios. Y así no dejamos que el mundo nos moldea, sino dejamos que Dios nos transforma. Eso es Romanos 12:2. Y lo más triste que veo ahorita, y aún lo hablamos en nuestro grupo de comunidad la otra noche, es como nosotros dejamos que la cultura alrededor de nosotros nos siga cultivando cambio en nosotros, nos desarrolla según sus criterios, en vez de nosotros crear y cultivar cambios en la cultura. Todos nosotros estamos siendo influenciados por algo, la pregunta es ¿qué? Y desafortunadamente veo que personas aún dentro de la iglesia están actuando y procesando y pensando igual que muchas personas fuera de la iglesia. Y no estoy hablando solo de acciones, yo estoy diciendo y hablando de la manera que pensamos, la manera que consumimos entretenimiento, la manera que consumimos información, la manera que utilizamos las redes sociales. No somos distintos ni diferentes. Entonces leemos algo en Facebook y en vez de interpretarlo según lo que vemos en las Escrituras, lo interpretamos a la luz de nuestras creencias políticas o ideas
de nuestro país, o cuando alguien nos hace algo que nos ofenda o no nos gusta, entonces actuamos con arrogancia y orgullo, los rechazamos como cualquier otra persona, reaccionamos en contra de esas personas. Y sé esto porque los mismos chismes, los mismos pleitos, los mismos argumentos que vemos afuera también existen dentro de la iglesia. Entonces no estamos siendo diferentes ni distintos. No estamos siendo no comunes como nuestro Dios. Estamos siendo santos porque Él es santo. Iglesia, somos salvos por su gracia. Él hace la obra de salvarnos a través de Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que crecer en una dirección hacia la santidad, porque es ser más como Él. No porque tenemos que, sino porque ya eso es nuestra identidad. Nuestra identidad nueva lo demanda. Es quienes somos. Somos una nación santa porque nuestro Dios es santo. Y por último dice que somos su posesión exclusiva. Posesión exclusiva de Dios. Somos un pueblo que funciona como su posesión. Ya no pertenecemos al mundo. Ya no pertenecemos a nadie ni nada más, sino únicamente a Dios. Eso es nuestra identidad. Pero normalmente en nuestros días vamos juntando nuestra identidad con cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso puede ser un equipo de deportes, eso puede ser tu trabajo, eso puede ser un estatus social, eso puede ser el dinero. Yo me acuerdo, yo crecí en Dallas, Texas, y cuando yo estaba creciendo, el equipo de fútbol americano era los Dallas Cowboys y ellos siempre ganaban. Pero entonces yo era un fanático y no perdían mucho, pero cuando perdían yo lloraba y me enojaba. Y ahora tengo 20 años de no verlos jugar. Nosotros cambiamos nuestra lealtad de identidad a otras identidades porque sabemos que eso no es real. Muchos de nosotros encontramos identidades en cosas que realmente son ídolos, lo que nosotros llamaríamos ídolos, dioses falsos. En nuestro país, en nuestra familia. Una de las luchas, aún siendo pastor de una congregación hispana aquí, es que uno de los valores más grandes para la cultura hispana, que es un valor muy bueno, que es la de la familia, también vuelve idólatra. Entonces veo muchas veces que aunque son familias que dicen seguir a Dios, ponen a sus papás, sus hermanos, sus hijos, más allá aún que seguir a Dios. Prefieren seguir y ser leal más a la familia que a Dios mismo. Pero eso es lo que nosotros tendemos a hacer como seres humanos. Ponemos nuestra identidad en todo menos Dios. Pero aquí Él dice, ustedes me pertenecen a mí. Ustedes son mi posesión exclusiva. Somos de Él, somos suyo y nada más. Y para algunos de nosotros, yo entiendo, suena horrible, suena que nosotros somos como las mascotas o sus perritos o algo así, pero no es en ese sentido. Hay que regresar a acordarnos que Él es nuestro creador y nosotros somos su criatura. Entonces, igual como mis hijos me pertenecen a mí porque salieron de mí, llevan mi sangre, así es que nosotros pertenecemos a nuestro Dios. Y Él es un buen Dios, un buen Padre a quien pertenecemos. Y yo sé que nuestros padres terrenales, ellos fallan y fracasan y crean un montón de caos en nuestras vidas, pero pertenecer a Él, el Padre perfecto, eso trae paz, eso trae vida eterna, eso trae propósito. Pero mientras que nosotros pertenecemos a todas las otras cosas, cuando encontramos nuestra identidad en las cosas de este mundo, eso solo nos trae fracaso y dolor y depresión y sufrimiento y muerte y desesperación y decepción. Todos nosotros en nuestros corazones, sea que lo aceptes o no, pertenecemos a algo. Nadie es completamente libre, pero Dios es un buen Dios, un buen amo, un buen Padre quien nos ha amado. Somos su posesión exclusiva y por eso disfrutamos de su favor. Pero eso no es la primera vez que vemos esta idea en las Escrituras. Aún volviendo, cuando Moisés hablaba con los israelitas en Deuteronomio, él dice eso. Dios le dijo, pues tú eres un pueblo santo. Ahí está otra vez.
porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Todo eso dice que nuestra santidad viene de Dios y por eso nosotros pertenecemos a Él. Y eso tiene implicaciones. Para ellos tenía implicaciones, para nosotros tiene implicaciones. Primeramente, significa que no podemos tener otros dioses, no podemos tener otros ídolos en nuestras vidas. Y obviamente la mayoría de nosotros no tenemos como estatuas en la casa, pero yo estoy hablando de los ídolos que nosotros tenemos en nuestros corazones, que cautivan nuestras mentes e imaginaciones aún más que a Dios. Pero también significa que si pertenecemos a Él, Él es soberano sobre todo. Que hay un Dios, yo no soy ese Dios, así que yo no estoy en control de mi vida, más bien Él está en control de mi vida. Y por eso Él está soberano sobre mí y yo rindo cuentas a Él. Y cuando vivimos como un pueblo santo, entonces hay que vivir de acuerdo a lo que Él nos ha dicho para recibir su favor, su presencia, su protección. Reconociendo que cuando no lo estamos haciendo, entonces no estamos cumpliendo con la fe que decimos tener y por eso estamos igual separados de Él en vez del mundo. Nuestra fe puede ser que no sea real si no estamos viviendo según la santidad del Dios que decimos seguir. Entonces Dios nos salva y nos hace santos desde una antigua naturaleza, una antigua identidad. Nos hace santos hacia una nueva santidad que habla de que Él nos hace suyo, posesión exclusiva, nación santa. Y ahora nos da que también nos hace santos para una nueva misión, un nuevo propósito. Dice así el resto del versículo. Por eso es propósito, pueden mostrar a otros la bondad de Dios, o literalmente las excelencias de Dios. Pues Él los ha llamado a salir desde la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso tiene un propósito. La iglesia tiene un propósito, nuestra santidad, nuestra exclusividad, nuestra identidad diferente y distinta tiene un propósito. No somos llamados a ser diferentes simplemente por ser diferentes. No sé si a veces ustedes andan fuera y ven personas que se visten de una manera para llamar atención a sí mismo, o ponen su pelo para llamar atención a sí mismo, quieren ser diferentes pero lo están haciendo solo para llamar atención a sí mismo. No somos llamados a ser diferentes solo para llamar atención a nosotros mismos. No somos diferentes para llamar atención que nosotros somos mejores. Somos diferentes. ¿Para qué? Para que podamos demostrar las excelencias de Dios, la bondad de Dios. Nuestra identidad distinta tiene un propósito y literalmente es proclamar las excelencias de Dios. El autor C.S. Lewis lo dijo así: qué poquito sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Y después dice, cuando uno se encuentra la santidad verdadera, es irresistible. Es irresistible. Al ser santos, al reflejar la santidad de Dios, entonces esa santidad se demuestra a los otros de tal manera que ellos pueden ver su bondad, su excelencia, su gloria y ven la diferencia y qué tan distintos somos. Nuestra santidad apunta hacia la santidad de Dios y eso los atrae. Entonces se espera que toda la iglesia debe anunciar las buenas nuevas de paz y gozo que se encuentra en Cristo. Y lo hacemos porque Él nos ha sacado desde la oscuridad y hacia la luz. La diferencia que deberíamos de tener entre el mundo y nosotros es tan obvia como la diferencia entre la oscuridad y la luz. No sé si ustedes han estado en una cueva o una caverna o un lugar donde está sumamente oscuro. Es tan oscuro que a veces siente el peso de la oscuridad y uno siente la incomodidad, no hay visibilidad, no sabes si aún hay un guindo ahí, no ves el peligro, estás completamente ciego. Pero en la luz
En la luz hay visibilidad y hay dirección y hay confort. Y en este mundo estamos en la oscuridad y ni lo sabemos ni nos damos cuenta. Entonces sobrevivimos día tras día intentando llenar el hueco que está en nuestras almas, simplemente buscando de placer en placer hasta morir. Y eso lleva al egoísmo que causa tanto problema en este mundo. Problemas en el matrimonio, adicciones, codicia, celos, abuso, mentira, inmoralidad. Eso es vivir en este mundo según lo que nosotros creemos que es correcto en la oscuridad. Pero Dios nos llama y nos saca de la luz y vemos el propósito nuevo de nuestras vidas y disfrutamos de una relación restaurada con Él. Y podemos manejar todo lo difícil de este mundo caído porque estamos en la luz, confiando en el Dios aún de la luz. Y cuando personas que están envueltas en la oscuridad, ellos ven a nosotros en la luz, eso los atrae como un insecto hacia la luz, que es como como un imán hacia nosotros. Les atrae y nosotros así que podemos compartir la luz y la bondad y las excelencias de Dios. Iglesia, familia, esto es nuestro propósito. Pueblo santo, esto es nuestro propósito. Así que, para terminar, es una identidad que Dios nos ha dado de ser santos. Nos hace santos desde una identidad vieja o antigua, nos hace santos hacia una identidad diferente y nueva y nos hace santos para un propósito nuevo. Desde lo común nos ha sacado, desde la oscuridad nos ha sacado hacia ser elegidos sacerdotes del Rey, santos, una posesión exclusiva y para proclamar su santidad. Entonces, ¿qué es lo que eso significa en nuestra vida práctica? ¿Qué es lo que significa ser no común, distinto, diferente y santo en este mundo? Obviamente eso se ve en muchas áreas y ya los he mencionado, pero quería dar tal vez unas áreas que nosotros podemos pensar qué es lo que significa ser santo en esa área, en nuestras relaciones y en la hospitalidad. ¿Qué significa tener personas a la casa, pero crear un ambiente que realmente es distinto, diferente, que atrae a las personas a Cristo y no simplemente hablar de las mismas cosas superficiales, disfrutar de las mismas cosas superficiales, sino que haya un ambiente donde realmente estamos retando unos a otros, edificando unos a otros, hablando verdad unos a otros, animando unos a otros. ¿Cómo interactuamos con otras personas que tal vez no los conocemos tan bien? ¿Los tratamos con dignidad o estamos siendo muy arrogantes? ¿Los tratamos diferentes porque se ven diferentes que nosotros o hablan diferentes que nosotros? En el área del trabajo, ¿estoy trabajando como para el Señor o aprovecho de cada momento para no hacer lo que no tengo que hacer porque mi jefe no me ha preguntado? En el área de noviazgo, ¿con quiénes estamos saliendo como novias o novios? ¿Estamos saliendo con personas que también toman su relación con Dios en serio? ¿Que toman la pureza en serio? ¿Que buscan honrar y seguir al Señor? ¿O ustedes también se comportan como cualquier noviazgo no creyente? En nuestro matrimonio, yo estoy buscando que mi esposa, mi esposo solo me está llenándome a mí, o estamos viendo a ver cómo nosotros podemos adorar y servir como sacerdotes del Rey junto en nuestro matrimonio. En la cultura, ¿yo lo acepto como normal o lo rechazo porque no lleva las buenas noticias de Cristo en esa cultura? Cuando leemos las noticias, ¿cómo reaccionamos? ¿Con temor? ¿Con arrogancia? ¿Puedes confiar en Dios a pesar de todo lo que está pasando en la cultura? ¿Abrazas la cultura y aceptas todo lo que ellos nos dicen que como parte de su vida? Y al final, el dinero, ¿cómo vemos el dinero? ¿Es solo para uno mismo o hay generosidad? Y cuando yo hablo de generosidad, yo estoy hablando de generosidad de verdad, no simplemente tirar un poco de dinero por ahí, sino de verdad estamos dando de una manera que implica sacrificio para nosotros, que nos duele porque sabemos
que eso está honrando a Dios, nos está desligando nuestros corazones desde el dinero y el materialismo. Hermanos y hermanas, somos llamados a ser santos, eso es, distintos y diferentes. Que Dios nos dé la gracia y el entendimiento para ser el pueblo que Él nos ha hecho. Señor, te damos gracias porque nos has dado un gran privilegio de ser su pueblo. Tu pueblo escogido, elegido, un pueblo sacerdotal que representa a Dios te representa ante el mundo, su posesión santa y exclusiva, pero reconocemos que eso tiene entonces responsabilidad. Y queremos representarte como la luz en la oscuridad, como la sal de la tierra, ante el mundo, para que ellos puedan ver que sí somos distintos, diferentes en toda área de nuestra vida. Yo pido que nos ayudes a hacer así. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. ¿Dónde estaría sin tu cuidado? ¿Dónde estaría sin tu amor? Estaba lejos y Jesús me rescató. Me diste aliento y esperanza en mi angustia y confusión. Perdido estaba y Jesús me encontró. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Solo tu sangre me libró. Fui un esclavo, ahora soy hijo. Aleluya, Él venció. Me encontraste en mi vergüenza y ahora mi alma te cantará mil alabanzas al que siempre reinará. Oh, oh, aleluya. Gracias, Cristo. Solo tu sangre me libró. Fui un esclavo, ahora soy hijo. Aleluya, Él venció. Y por tus llagas hoy tengo sanidad. Por tu muerte en esa cruz vida pude encontrar. Por tus llagas hoy tengo sanidad. Por tu muerte en esa cruz vida pude. Aleluya. Gracias, Cristo. Solo tu sangre me libró. Fui un esclavo, ahora soy hijo. Aleluya, Él venció. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Solo tu sangre me libró. Fui un esclavo, ahora soy hijo. Aleluya, Él venció. Pues
Muchas gracias por estar con nosotros y vernos por las diferentes redes sociales y YouTube o Facebook, donde sea que nos está viendo. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor déjanos saber. Aquí estamos listos para servirles. Puede dejarlo en los comentarios abajo del video y muchas gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana.